Buenas tardes, ante todos, bueno, buenos días, muchísimas gracias por su participación a todos los asistentes en esta charla. Mi nombre es Rafael Bocanegra, coordinador de CISOBIT, y el día de hoy vamos a hacer una presentación a cargo de nuestros amigos de Base 4. Martín trabaja actualmente como Senior Security Consultant en Bay4 Security, empresa líder que provee servicios de seguridad de la información para Latinoamérica. Él ya tiene 10 años de experiencia en el campo de la tecnología y seguridad informática, y Martín comenzó a incursionar en este último trabajando en la industria de retail, ¿no? En los temas de POS, ¿no? Point of Sale, implementando infraestructura de seguridad para cumplir con las normas de PCI y DSS, se ha especializado en todos los temas de pruebas de inclusión de infraestructura externa e interna, los temas de redes Wi-Fi y aplicaciones web, obteniendo certificaciones internacionales tales como el OSCP, el SPPT, el CIE de Ethical Hacking, adicionalmente Martín ha desarrollado y enseñado cursos de ciclo de vida de desarrollo de software en entidades bancarias y financieras. Bienvenido, Martín, para nosotros es un gusto compartir contigo no, compartir contigo este webinar, y sobre todo que puedas compartir tus conocimientos junto con toda la comunidad de CISOBIT. Te doy pase. Si hay algún tema, chicos, por ahí, si no se escucha bien, pueden escribirnos al chat sin ningún problema, ¿sí? Dale, Martín, doy pase para que puedas Bueno, iniciar. bueno, muchas gracias, Rafa. Mucho gusto. Gracias a todos por asistir. Eh, sí, como dijo Rafa, una pequeña introducción. Obviamente nosotros tenemos en base 4 diferentes departamentos. Yo estoy en la parte más ofensiva, pero vengo también de un rol también defensivo, de analista de sistemas, en la parte de seguridad. Así que estuve de los dos lados. Y este tema del desarrollo seguro de las aplicaciones o software es muy importante de todo punto de vista. Nosotros lo que queremos es que nuestros clientes y en general la industria, ¿no? Cualquiera sea el negocio, llegue a desarrollar una aplicación del que sea, ¿no? Del tipo que sea. Eh, Ante todo, quiero saber si se escucha bien o tengo que subir más el volumen. Mm, Bueno, en mi caso se escucha bastante bien. No sé si los participantes Bueno, están temas. Yo creo que sí. Dale, no hay ningún problema. bueno, sigo, sí, por las dudas, para no seguir hablando y no. Ujú. Y Y bueno, y es importantísimo porque, bueno, no importa el tipo de aplicación que se desarrolle, si es una aplicación para móviles, web, una API, lo que sea, lo que queremos llegar y el fin de todo esto es un desarrollo en el que llegue a la etapa final, pero como una aplicación robusta, que pueda, obviamente, hacer frente a las amenazas actuales que son, ustedes lo saben, día a día, hay caso tras caso tras caso en el mundo. Ya no es una cuestión de a mí no me va a pasar, a mí me puede llegar a pasar, o hay que asumir esa posición, ¿no? De que realmente en cualquier momento me puede pasar, de que me pueden vulnerar mi aplicación y bueno, con las consecuencias que pueden traer, ¿no? Entonces, esto apunta a incorporar la seguridad en el desarrollo seguro, en el desarrollo seguro de las aplicaciones de una empresa o corporación, ¿no? Eh, de lo que se llama el SDLC o Software Development Lifecycle o el desarrollo seguro en la vida de las aplicaciones. Pero ahora ya se le incorporó una nueva metodología, no ahora, pero recientemente, que es importante incorporar la seguridad. Por supuesto que el desarrollo seguro, el desarrollo en las aplicaciones, ese ciclo de vida, tiene la seguridad en mente, pero acá ya estamos hablando de una metodología que hay diferentes modelos en la que en cada paso no solo se incorporan cosas básicas de programación, pero ya un modelo de seguridad completo en el que uno ya empieza a pensar en cada una de esas etapas que generalmente un desarrollador atraviesa hasta que se termina la aplicación, ya en cómo se puede llegar a vulnerar esa aplicación. Ya tener una mentalidad de seguridad, no solamente de desarrollador. En eso tiene que obviamente colaborar la parte de negocios y las diferentes áreas para que trabajen juntos. Es un gran desafío, pero cada uno tiene su lado, digamos, de trabajo, su carga de trabajo día a día, es difícil a veces coordinar, pero a esto apunta a eso, la colaboración y que se llegue justamente a desarrollar una aplicación bien robusta, en la que se pueda
detectar todas las posibles fallas en el código, que el software sea de confianza, sea robusto, que pueda hacer frente a cualquiera de estos ataques que son, eh, que lamentablemente son casi los mismos que desde hace más de 10 años, más o menos. Siguen siendo las mismas vulnerabilidades. Nosotros acá en base 4 las vemos día a día y está cambiando, está madurando, digamos, el modelo de seguridad, pero se siguen viendo las mismas vulnerabilidades que se veían, por ejemplo, en el 2013. Entonces hay un problema de que lograr esta ideal colaboración entre la parte de seguridad y la parte de desarrollo, bueno, como dije, es un desafío, ¿no? Pero obviamente apuntamos a esto, ¿no? A lograr una aplicación robusta, eh, que obviamente va a beneficiar a todos, ¿no? Y un poquito así a nivel eh, general de lo que serían las etapas, ¿no? Tenemos varias etapas. No sé si están todos familiarizados, pero vamos a revisarlas rápidamente para que las tengamos en mente cuando estemos hablando de la parte de seguridad e incorporarla a estas etapas, ¿no? Siempre empieza con un relevamiento de requerimientos y un análisis de lo que va a ser, ¿no? ¿Qué va a ser esta aplicación? Se va obviamente a hablar con el cliente, con el negocio, depende de lo que estemos hablando, ¿no? Si trabajamos para un cliente o es algo, una aplicación interna del negocio, y se trata de determinar todos este tipo de aspectos. Estos son algunos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el propósito primario de esa aplicación? ¿Qué va a ser? ¿Es una aplicación de home banking? ¿Es una aplicación nada más de consultas? ¿Va a manejar información sensible o no? ¿Va a generar dinero o no? Tal vez solamente es una aplicación para facilitar a un usuario, no sé, acceder a su resumen de la tarjeta de crédito y nada más, o hacer consultas con el servicio al cliente, ¿no? Esos son algunos ejemplos. Por supuesto que los datos de la aplicación, sea web o móvil, es independiente, ¿no? Es el mismo tipo de análisis. Va a recibir, va a procesar, va a producir algo, ¿no? Hay algo que se va a transmitir a otro servidor, a otra compañía, por ejemplo, que se dedique a la parte sensible eh, financiera, por ejemplo, si uno tiene que cumplir con regulaciones como PCI, o si es información sensible en el campo médico, como regulaciones como HIPAA, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, ese es el tipo de cosas que uno tiene que tener en cuenta o los aspectos cuando analiza la aplicación que va a desarrollar. Y obviamente los tipos de capas, cómo va a ser la arquitectura y demás. Obviamente si eso se ha sido, esto lleva todo un tiempo, ¿no? Y si se llega a un acuerdo de que la aplicación es posible, se documenta todo, y se envía, obviamente se distribuye a la parte de desarrollo y al cliente o al negocio para que eso ya quede como una referencia a futuro y de ahí parten las siguientes etapas, ¿no? Que básicamente son diferentes formas de diferenciarlas, pero son estas las que sí que son las generales, ¿no? El diseño, obviamente, es donde ya se empieza a documentar toda la aplicación, el software que se va a utilizar, la tecnología, si va a ser por ejemplo, en Java, si va a ser en PHP, tipo de servidores que se van a utilizar. Acá ya se empieza a la parte de arquitectura en sí de la aplicación. Eh, Luego viene el desarrollo, obviamente, la parte de los desarrolladores, donde se empieza a construir, a desarrollar el código en sí mismo. Todos los componentes, exactamente lo que sería la aplicación, eh, cómo se hizo, o sea, cómo se pidió, cómo se analizó en la primera etapa, que sería, ¿no? Lo que pidió el cliente o el negocio, ¿no? Quiero una aplicación así, 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 que haga esto, esto y esto, para este público, por ejemplo, o para esta región únicamente. Eh, y después, rápidamente viene el tema de las pruebas. Obviamente, ya cuando se ha llegado todo a completar el código de la aplicación, la siguiente etapa es, obviamente, hacer todo lo que sería las etapas de pruebas, que puede ser incluidas con el cliente o no.
o se hace internamente la parte de desarrollo, en lo que generalmente se refiere a esto como la etapa de QA, y, y bueno, si se encuentra algún defecto, lo ideal es asignar a alguien a un desarrollador para que lo solucione, se repiten las pruebas y cuando se llega al producto terminado, sería el momento en el que se puede llegar a liberar o publicar eh, para que se ponga en el ambiente de producción. Que justamente sería la parte siguiente, que es donde muchas veces, no siempre, se hace también una especie de recorrido, una vez más, de la aplicación en lo que sería el ambiente o el entorno de UAT, eh, obviamente el significado es User Acceptance Testing. Ahí es básicamente el último OK que se le da a la aplicación, es decir, funciona todo como estábamos, están todos los requerimientos, se puede mandar a producción y después básicamente hay una parte del negocio o el cliente en el que aprueba esto, que es, muchos le dicen el sign off o la aprobación, pasa go live, esos son los diferentes términos que se utilizan para decir, ok, la aplicación está bien, sale, ¿no? Sale al mercado. Y la última sería la parte de mantenimiento, porque básicamente, generalmente todo tendría que salir como uno lo diseñó, como se esperó en la parte de pruebas, en la última parte en el ambiente de UAT, pero todos sabemos que cuando los usuarios empiezan a utilizar la aplicación, es cuando a veces pueden llegar a surgir inconvenientes o comportamientos que no se contemplaron o no se vieron durante la etapa de pruebas o en la última, por ejemplo, cuando se hizo un recorrido. Eso siempre puede pasar. De ser así, obviamente, ahí ya empieza a haber un equipo dedicado de desarrollo para, obviamente, subsanar estos inconvenientes y cualquier mejora que se tenga que hacer se vuelve a repetir el ciclo. Pero es importante esto porque muchas veces piensan que porque salió todo bien en QA o en UAT y estaba todo bien en las pruebas, no va a haber ningún inconveniente en el futuro. Y de hecho sí es así, porque es la naturaleza, digamos, del desarrollo de las aplicaciones. Entonces esto, perdón que está en inglés, pero es el mejor gráfico que se puede describir. Básicamente esto es el modelo, lo que se quiere incorporar ahora en la seguridad en estas diferentes etapas. Es exactamente casi, si se fijan más o menos, son los mismos pasos, ¿no? Hay una etapa de requerimientos, de diseño, o sea, todo lo que sería la parte inferior, estamos viendo requerimientos, diseño, la parte de desarrollo del código, la integración, la validación que serían las pruebas y la publicación a producción o el Go Live, como le quieran llamar. Pero cuando incorporamos la seguridad, ya tenemos un par de aspectos diferentes en cada una de esas etapas. No solo estoy viendo que se cumplan todos los requerimientos y lo que necesitamos para producir la aplicación y que funcione correctamente, como se pidió en su momento, sino que ahora necesito saber, ok, voy en la etapa de requerimientos. Sí, tengo algunos requerimientos que también son de seguridad, como hablábamos antes. Sí, los requerimientos de una cosa son los requerimientos del cliente. Yo quiero que la aplicación haga esto, esto, esto y que el usuario pueda hacer esto, esto, esto. Pero yo quiero saber, bueno, si el usuario tiene que ingresar por ejemplo, su documento de identidad para autenticarse, ¿qué más se le pide? Se le pide un código, un factor de autenticación extra para asegurarme de que es la persona que se está ingresando. Obviamente todo esto dependiendo de la naturaleza de la aplicación. Eh, ¿Es solamente un solo factor de autenticación? ¿Dos? ¿Múltiples? Tienen preguntas de seguridad también que se están preconfiguradas para ingresar a la aplicación o no. Estas son algunas de las cosas que es parte de los requerimientos porque va a afectar la funcionalidad de la aplicación y el diseño, pero ya estamos teniendo en mente un panorama de seguridad
y que se tiene que incorporar a la aplicación. Después viene el modelado de amenazas, y ahí ya estamos justamente pensando en eso, que si yo tengo esta forma de autenticarme o esta funcionalidad, ¿qué tipo de vulnerabilidad puede llegar a presentar? No necesariamente tiene que ser vulnerable, pero yo ya empiezo a pensar en eso. Básicamente lo que yo estoy pensando es mi superficie de ataque para un actor malicioso, ¿no? Eh, si no lo pienso, me van a ganar de mano, básicamente. Entonces yo acá ya empiezo a modelar, si tengo una aplicación de estas características, cuáles serían los vectores posibles de ataque o donde se pueden llegar a encontrar vulnerabilidades. Entonces también se incorpora lo que sería la arquitectura de seguridad, ¿no? De cada aplicación es más o menos segura o tiene mayor o menos vulnerabilidades publicadas. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, un sitio web que tenga un blog con WordPress. WordPress es una tecnología para hacer blogs, es muy versátil, tiene mucha contribución de la comunidad y, y demás, y muchos diferentes plugins para hacer una cosa muy buena, muy dinámica, pero está eh, repleta, completamente llena de problemas de seguridad hace mucho tiempo. Entonces, no es que no se pueda utilizar, pero uno dice, bueno, queremos que la aplicación tenga un blog y queremos que sea en WordPress. Bueno, ya estamos hablando de que acá tenemos que hacer frente a una arquitectura de seguridad un poquito más complicada y tenemos que prestar mayor atención, ¿no? Dentro del desarrollo, cuando se está desarrollando el código, acá se incorporaría lo que es el análisis estático y dinámico del código, que normalmente un desarrollador no lo hace. Él codifica como sabe codificar, en el lenguaje que sabe, en lo que le dijeron o lo que va a hacer la aplicación, pero no está haciendo realmente un análisis de seguridad si el código que está escribiendo está utilizando código seguro o si usted está utilizando pedazos de código o librerías de otro que ya están adquiridas, que es muy común de terceras partes, que no fueron realmente puestas a prueba en lo que respecta a seguridad. Entonces acá se puede hacer análisis estático y dinámico. Dinámico es básicamente con la aplicación corriendo como un escaneo, digamos, del código, a ver si presenta vulnerabilidades. Estático puede ser hecho en forma manual por alguien que sepa, que tenga esa capacidad, o de las dos maneras, estático-dinámica, hay herramientas eh, de diferentes productos o diferentes vendedores que hacen las dos cosas. Estático, uno puede subir la aplicación completamente a estas plataformas que la analizan y les dicen exactamente en dónde el código está usando una función insegura o un pedazo de código que o, por ejemplo, el input del usuario, lo que ingresa el usuario a la aplicación no está siendo validado. Entonces esto ayuda mucho porque ya cuando empezamos a avanzar en las etapas, estamos detectando las posibles vulnerabilidades bien temprano en el proceso o en el ciclo de vida del desarrollo de estas aplicaciones. Es importantísimo, porque si no estamos haciendo básicamente el doble de trabajo. Estamos, si le dejamos pasar esta etapa, que es generalmente lo que está pasando o lo que ocurre generalmente en las compañías, seguimos de largo con el desarrollo y estamos arrastrando todas estas posibles vulnerabilidades que ni siquiera nos dimos cuenta que existen, para que cuando uno llegue a producción haya que volver para atrás a arreglar todo eso. Entonces, la idea es agarrarlo bien temprano en el desarrollo para que cuando se llegue a la parte final estén la mayoría de las cosas críticas y no tan críticas subsanadas y tengamos una aplicación, como siempre, ¿no? Lo más segura posible, lo más robusta. Y después viene, obviamente, en lo que sería la parte de pruebas. Pero en la prueba de parte de seguridad hay diferentes formas, pero lo clásico es hacer como un penetration test o un test de intrusión o con diferentes escáneres. Generalmente cuando se hace esto se hace por ahí muchas veces internamente un escaneo con alguna solución de seguridad. Hay diferentes productos para hacer eso y después generalmente hay una persona interna o contratan, por ejemplo, como una empresa como nosotros, para hacer también una prueba externa, generalmente se llama de caja negra, caja gris,
con o sin credenciales para ingresar a la aplicación, para asegurarnos de que la aplicación no presenta vulnerabilidades antes de ser liberada a producción. Entonces este es el modelo que uno quiere lograr, o idealmente, ¿no? Este proceso, y por eso es tan complicado, ¿no? Porque el desarrollador tiene su trabajo y viene la parte de seguridad y le dice, cumpliste con esto, y el otro dice, bueno, sí, yo tengo toda esta carga de trabajo, no tengo tiempo para esto, no tengo tiempo, mañana lo reviso. Idealmente esa barrera se tiene que romper, ¿no? Y tendría que encontrarse una dinámica para que todos eh, vayan hacia el mismo lado o con el mismo fin, ¿no? Llegar a un fin en conjunto en el que yo no tendría que andar controlando, o sea, podría hacer controles a la parte de desarrollo, pero el desarrollador o el grupo ya tiene en mente o tiene una mentalidad de seguridad y por ellos mismos estarían incorporándolo el proceso, porque les interesa, ¿no? Con su orgullo de que la aplicación que desarrollaron es segura o lo más segura posible. Acá estamos viendo las diferentes metodologías. La tradicional, o sea, tiene que ver también con el tipo de desarrollo, de metodología de desarrollo de las aplicaciones. Está lo que se llama la tradicional, la ágil, hay diferentes metodologías. Pero los modelos generalmente son iguales, son parecidos, pero todos están básicamente basados en el primero de todos, que fue el de Microsoft, que lo llama Security Development Lifecycle, o SDL. A veces es confuso los términos porque se confunde con SDLC, pero básicamente de la forma que ellos lo presentan este sería el ciclo, lo voy a revisar, lo vamos a revisar así nomás, de una forma rápida, pero una cosa que quiero que presten atención es, fíjense cuál es la primera etapa del ciclo, es formación. No es empezar a auditar el código, es formación. Si mi personal, si mis desarrolladores nunca hicieron un curso de desarrollo seguro, no entienden las vulnerabilidades que nos ha pasado cuando yo dicto estas charlas u otro tipo de cursos que hacemos, inclusive en entidades financieras. Una vez estuve en audiencias de 40 y pico de desarrolladores porque eran de diferentes sectores de la compañía, uno de la parte móvil, otro de la parte web, otro de la parte de consumidores finales o de empresas, demás, y vinieron todos, pero de los 40 y algo, ninguno había hecho un curso de desarrollo de código seguro, ninguno. No digo que, o no significa que no supieran desarrollar en forma segura, pero nunca hicieron algo orientado a la seguridad eh, y uno solo que había hecho un pequeño curso tampoco comprendía exactamente el impacto, por ejemplo, de una de las vulnerabilidades que son más comunes, que son inyección de código y demás. O sea, lo había hecho, pero todavía no tenía bien incorporado en su mente cuál era el impacto del lado del cliente o en la aplicación. Entonces eso presenta un problema, porque básicamente yo no le puedo pedir a alguien que desarrolle algo seguro si no tiene la formación y la capacitación para hacerlo, ¿no? Entonces Microsoft aborda el modelo de esta manera. Lo primero es la formación. Y obviamente después vemos lo mismo que vimos en el gráfico anterior, que es establecer los requisitos de seguridad, los posibles riesgos, la seguridad de privacidad, que es un poquito también eh, lo que lo que era en el sector del análisis de la arquitectura de riesgos, ¿no? Después viene lo que sería el modelado de amenazas, que acá está, fíjense que pone analizar superficie de ataques, el modelo de riesgos, que siempre tiene que estar, obviamente, vinculado a los requisitos de diseño de la aplicación, ¿no? La implementación, qué tipo de herramientas se usan, nada de tercera parte o de vendedores no conocidos, no sé quién son, fueron probadas o no, tienen vulnerabilidades en sí o no. Eh, y bueno, y ya acá empieza a incorporar lo que es el análisis del código, estático, dinámico, eh, otra vez una revisión de la superficie de ataque, porque ya estamos habiendo hecho un análisis dinámico y estático, ya, digamos, también supuestamente tengo todo subsanado, pero ¿sigo teniendo vectores vulnerables o no? Y muchas veces ocurre en la realidad, que lo vemos día a día, es que uno soluciona una supuesta vulnerabilidad
o le agrega un pedazo de código o una sección más u otra funcionalidad de la aplicación y se abre otro vector que no tenían en cuenta. Entonces, por eso como que sigue revisando, el modelo sigue revisando la superficie de ataque constantemente. Y después, como obviamente antes del lanzamiento, se hace la revisión de seguridad o el penetration testing o el análisis de vulnerabilidades interno o externo. Y y fíjense que una vez que se lanza a producción o que se libera, se publica esa aplicación, tenemos un plan de respuesta a un incidente, que eso básicamente no lo tiene en cuenta ningún desarrollador, no es la función de ellos, pero el modelo apunta a esto, porque sí, está bien, yo lo libero a producción, va a haber un seguimiento, va a haber un mantenimiento, como lo vimos antes, pero ¿qué pasa si me vulneran la aplicación? ¿Quién, o sea, tengo que tener un staff de diferentes sectores de la compañía que se van a reunir inmediatamente y van a evaluar el incidente y van a tomar medidas, si tienen que comunicar algo a clientes, si yo tengo un sitio web que es utilizado por mis clientes, le tengo que avisar cómo y en qué términos ocurrió este incidente de seguridad y si algo de sus datos o no fue afectado, ¿no? Entonces, este sería a grandes rasgos, lo que Microsoft eh, intenta o idealmente incorporar en una compañía. Y acá lo vamos a revisar un poquito las diferentes etapas y básicamente esto, fíjense que viene del año 2004. Esta es la primera vez que fue implementado y obviamente ya sabemos cuál es el objetivo de este modelo de seguridad, pero la mayoría de los otros se basan en los mismos conceptos. Eh, obviamente, la principal funcionalidad o el principal objetivo de estos modelos de seguridad es anticipar fallas en el código, eso ya lo sabemos, eh, que lo hemos visto en qué etapas uno quiere agarrar este tipo de posibles vulnerabilidades que existan en el código. Tener en cuenta de que obviamente un atacante no es que va a decir, bueno, no pude entrar por la página de login, no hay nada que hacer. No, van a seguir escaneando la aplicación, van a analizar todo. Muchas veces los desarrolladores se pueden olvidar algún componente expuesto a Internet o a la web, como le quieran decir, y por ahí justo ese puede llegar a ser un vector de ataque porque hay información valiosa o hay una especie de página que es de prueba y se olvidaron de sacarla antes de llegar a la producción. Eso es muy común. Eh, o se olvidaron de proteger con la autenticación una página que tiene información de usuarios o algo similar, ¿no? Entonces, hay que evaluar todo, hay que pensar cómo piensa un atacante, básicamente. ¿Qué tiene que ver con el modelado de amenazas o la contemplación de la superficie de ataque, ¿no? Eh, Remover código viejo, si esto ya, o sea, se escribió código nuevo, esto no se va a utilizar, quedó fuera del alcance de la aplicación, sacarlo, no hay ninguna justificación para que quede expuesta porque básicamente presenta otro vector de ataque. Funciones en el código se refiere lo que llamamos funciones o diferentes piezas de código que ya no se utilizan más porque probaron ser inseguras, no hay ninguna razón por la que tienen que seguir utilizando. Cuando hay versiones que están probadas a ser bien robustas, lo mismo que protocolos de comunicación. Eh, y después, obviamente, lo que sería la parte de rendimiento o el performance de la aplicación, ¿no? Eh, Muchas veces nos pasó que teníamos que probar la seguridad de una aplicación web y en cuanto tratábamos de diseñarla, se caía la aplicación web. O sea, obviamente tenemos dos problemas ahí, ¿no? Porque sin encontrar una vulnerabilidad, puedo hacer lo que se llama una denegación de servicio. Con tirarle a la aplicación una cantidad de tráfico mayor a la normal, ya está, la dejo fuera de funcionamiento y obviamente si no puedo utilizar la aplicación y no funciona, eh, es lo mismo que no tenerla, así que en sí ya eso es una vulnerabilidad.
aunque no es un vector es un vector de ataque, pero no presenta una falla en sí en la aplicación, sino que puede ser en toda la arquitectura, ¿no? Y bueno, reconocer que sí, va a haber fallas en el código y va a haber una superficie de ataque, pero el objetivo de esto es justamente analizarla y reducirla al máximo para tener una aplicación eh, bien robusta, ¿no? Y los conceptos básicos, lo que quiere, o sea, lo que apunta a esto es justamente lo que veíamos antes en el gráfico, la formación, eh, tener una buena capacitación, aunque sea de los principales componentes, alguien designado en el área de desarrollo, eh, alguien en la parte de seguridad, otro de la parte del cliente o del negocio, y que haya siempre, lo ideal es que haya un líder que esto lo impulse en cada área, porque si no, obviamente nunca se va a poder eh, incorporar o crear esa colaboración. Eh, Esos líderes tienen que tener esta mentalidad. Entonces ahí sí es posible construir una colaboración eh, en conjunto y se va a poder implementar esto como cualquier otro modelo que tenga o que considere la compañía, ¿no? Que es viable. Y bueno, tenemos requisitos de diseño, la implementación, la comprobación, todo esto que vimos en el gráfico anterior, ¿no? Y obviamente, ¿dónde se aplica? Bueno, se aplica obviamente o principalmente en las aplicaciones o software que va a estar en una compañía, eh, algunas que procesen o no, algún tipo de información que sea identificación personal, como de identidad o confidencial o financiera, y obviamente si están expuestas eh, principalmente a Internet. Bueno, y acá le voy a mostrar rápidamente, o sea, a qué apunta cada uno de esos requisitos, ¿no? Que, como decía, ¿no? Todos los miembros, idealmente, acuérdense que siempre es algo ideal y que uno tiene que apuntar a construir, pero todos los miembros de un equipo de desarrolladores tendrían que tener una formación. Muchas veces esto no se puede lograr, pero, pero sí se puede designar a alguien, como decía antes, o un par, un grupo, o por lo menos el jefe. Pero alguien tiene que, porque si yo soy el líder, por ejemplo, de mi grupo y yo sí tengo una formación de seguridad, por lo menos si los otros no la tienen, yo los puedo orientar, porque yo voy a estar obviamente revisando el trabajo que hacen. Pero lo ideal es que todos asistan a una formación. En la etapa de requisitos, obviamente, se tiene que tener en cuenta lo que es la seguridad, y bueno, seguridad es obvio, pero es el tema de la privacidad también, porque muchas veces tratamos de asegurar una aplicación, he visto muchos ejemplos en la que en una funcionalidad tan común como, no sé si lo han visto, uno cuando ingresar a un sitio web y le dice, bueno, ingrese su usuario y contraseña, no me acuerdo mi contraseña o no me acuerdo mi nombre de usuario. Entonces generalmente hay un enlace, un link, uno hace clic, ¿no? Me olvidé mi contraseña o no me acuerdo mi nombre de usuario. Y generalmente uno le pide una dirección de correo electrónico o algo asociado para que se le pueda enviar un link para resetearlo o para cambiar el... Y he visto inclusive casos en el que utilizando esta funcionalidad a simple vista, el usuario no ve nada, pero si uno analiza el tráfico de la aplicación, por ejemplo, un caso, la aplicación respondía con toda la información personal como si fuera el registro de recursos humanos de esa persona que ha pedido. Lo único que estaba pidiendo era me olvidé mi contraseña, pero el servidor por mm, alguna razón, obviamente es una falla en la implementación del código de esta aplicación, enviaba todo, nombre, apellido, el teléfono celular, cuándo había ingresado a la compañía, el cargo que tenía, en qué oficina trabajaba, eh, el número de documento, de identidad, o sea, era obviamente un error, o en qué momento eso se escapó, pero a simple vista el usuario no lo veía, no estaba visto en la página web, pero
si un atacante no se guía por eso nada más, en el caso nuestro, cuando analizamos, inspeccionamos todo el tráfico, cómo se comporta la aplicación, y era en texto plano ver todo eso de una persona, ¿no? Entonces, eso hablo también de privacidad. Hay que tener todo eso en cuenta cuando uno está cumpliendo con los requisitos, digamos, de seguridad. No solamente de que no puede hacer un ataque de fuerza bruta contra el ingreso o una cuenta de usuario. Obviamente eso es importante, pero hay que analizar todo tipo de escenarios. Y después, obviamente, lo que apunta es a minimizar lo que sería los errores, o el en sí es definir criterios en el que se pueda identificar los errores en una etapa temprana, ¿no? Durante el desarrollo del código. Porque si no, estamos hablando de esperar a que las unidades existan para después tratar de ver cómo se arreglan. Y en cambio, si uno ya apunta a una cierta calidad, a un cierto control cuando se están desarrollando el código, obviamente se llega a un mejor producto, ¿no? Como cualquier otro producto en cualquier industria, ¿no? Esto es equivalente en cualquier industria, estamos hablando de la parte de aplicaciones, pero uno desarrolla o crea un producto, sea lo que sea, y hay procesos de control de calidad y demás, es exactamente lo mismo. Y acá estamos hablando de, obviamente, la evaluación de los riesgos de seguridad y privacidad. Que, eh, en esto bueno, son diferentes aspectos, pero lo que más importa, además hoy en día con la cantidad de incidentes que hay de seguridad, eh, la mayoría que se apuntan a eso, ¿no? A obtener algo, sea información, eh, puede ser financiera o puede ser eh, eh, confidencial, como secretos industriales, eh, o información de usuario, con identidades para poder venderse en el mercado negro. Y es justamente esta etapa, esta fase, a lo que apunta es eso, a ver que el diseño, por querer asegurar una funcionalidad X en la aplicación, no se comprometa la privacidad del usuario. Eh, Daba el ejemplo anterior, ¿no? Por una cuestión tan sencilla como quiero resetear mi contraseña o mi clave, no puede ser que la aplicación me divulgue toda mi información, aunque no sea a simple vista, ¿no? Y por eso hay que hacer pruebas de seguridad, de intrusión y todo, análisis para poder asegurarnos de que todos estos riesgos no existen. Y estamos ahora en lo que sería la parte de diseño, ¿no? Que siempre está acompañado a lo que es las etapas del ciclo de vida del desarrollo de las aplicaciones. Y acá, obviamente, empiezan con un concepto en la que nosotros tenemos que asegurarnos de que es lo que se llama la característica segura o la característica de seguridad. Pero parecen iguales, pero no lo son, ¿no? Eh, por ejemplo, uno dice, bueno, voy a hacer una funcionalidad o voy a implementar una funcionalidad, una supuestamente segura, en la que se crea no sé, un proceso o se usa un método de encripción o de cifrado para aplicaciones, pero resulta que utilizar este tipo de autenticación presenta un problema en la seguridad. eh, Puede ser de diferentes casos, depende de la funcionalidad de la aplicación. Entonces acá es básicamente quiere, apunta a que obviamente es seguridad, pero seguridad no solamente, bueno, voy a pedir a los usuarios que ingresen usuario y contraseña. Bueno, sí, pero ¿qué tipo de autenticación va a ser? ¿Va a ser solamente de HTTP básica?
voy a incluir o voy a enviar al servidor todo ese, que es muy común eso, usuario y contraseña en texto plano, se va a enviar en un cifrado antes de ser enviada, siempre hay un algoritmo que cifra eso, esa información y se envía al servidor y después el servidor la descifra y comprueba si es realmente el usuario y contraseña correctos. Todo eso es a lo que se está refiriendo en esta etapa, ¿no? Bueno, es lo que hablábamos antes, que es reducción de la superficie de ataque, que es el principal objetivo. Nunca vamos a saber, podemos contemplar o en el modelado de amenazas cuáles riesgos o cuáles riesgos son potenciales o reales en la aplicación, que son dos cosas diferentes. Porque muchas veces, inclusive cuando uno escanea o analiza una aplicación con una de nuestras soluciones o productos de análisis de vulnerabilidades, muchas veces te vienen resultados, o sea, no sé, 2000 vulnerabilidades, de las cuales, no sé, el 15% son críticas, el 20% son altas, el resto son medias, bajas, y muchas veces no es exacto, si bien es el riesgo que le pone la aplicación, no es el riesgo real que en mi negocio o en mi aplicación le, tiene exactamente el mismo riesgo. Muchas veces está puesto de una manera un poquito más dramática porque lo están pensando de un escenario en el que un ataque de esos es posible. Pero cuando uno analiza la aplicación, tal vez esa unidad específica tiene una mitigación. Tiene adelante un firewall o tiene otro tipo de controles en que no es realmente posible explotar esa posible vulnerabilidad, ¿no? Y, y acá obviamente está ligado al modelado de riesgos. Eh, es complicado, hay muchos métodos para esto, es obviamente un tema para hablar solamente de esto, hay mucho material al respecto, pero en el caso de Microsoft lo que tiene como filosofía es clasificar las amenazas según este método, que ellos le pusieron STRIDE, que en verdad tiene que ver con spoofing, tampering, repudiation, information disclosure, denial of service, elevation of privilege. Son diferentes términos de diferentes tipos que corresponden a diferentes tipos de o ataques o vulnerabilidades, ¿no? Spoofing, que es hacerse impersonar o hacerse pasar por algo u otra persona u otro usuario. Tampering, que es obviamente es alterar algo, ya sea parámetros en una aplicación, que yo pueda cambiarlo sobre la marcha y que me den otro resultado, ¿no? El ejemplo sería ingresar yo como un usuario, interceptar el tráfico y le cambio mi nombre de usuario, o por ejemplo, si existe un número de identificación para el usuario 1, 2, 3, 4, el 1 es el administrador, yo soy el usuario 2000, pero si cambio mi número de usuario al número 1 soy administrador, ¿no? Un tipo de, ese sería un ejemplo en que la aplicación no puede ser manipulada, ¿no? Repudiation es básicamente es eso, que uno pueda, como en toda la información, eh, yo pueda confiar de que la información sea la integridad, ¿no? Eh, y que bueno, que no se exponga ningún tipo de información, sea sensible o no. Si es sensible, todavía es más grave. En lo que hablaba antes, que se llama denial of service o denegación de servicio, eh, ya sea porque tiene una vulnerabilidad al código o porque la arquitectura del servidor es frágil, no puede hacer frente a un ataque de denegación de servicios en la que se lo inunda con un tráfico mayor a lo normal y no responde. Entonces tenemos una interrupción en el negocio por algo con que es muy fácil de hacer este tipo de ataques. Ocurren todos los días aparte. Y después la elevación de privilegios, ya sea a nivel servidor o en la aplicación, como decía
recientemente, y lo he visto mucho eso en que tenía una aplicación en la que yo ingresaba con mi nombre de usuario y contraseña, y solamente cambiando mi nombre de usuario, a pesar de que había incluido mi contraseña, podía impersonar a quien sea, a un administrador, eh, y obviamente cuando ingresaba era administrador. O sea, con solo manipular ese parámetro, eh, podía escalar mi privilegio de usuario. Eh, y bueno, y después estaríamos ya cercano al final, que es la implementación, ¿no? Como siempre, como habíamos visto en el gráfico, usar herramientas aprobadas. Es muy común ver, y también lo vemos día a día, que es lógico en el trabajo de los desarrolladores utilizar librerías o paquetes de software de otros que ya cumplen con la funcionalidad que ellos necesitan para la aplicación. Entonces, tiene sentido eh, que se utilicen, porque no voy a empezar a escribir, ahorran una cantidad de tiempo impresionante, no voy a empezar a escribir un pedazo de código o una librería completa cuando ya hay una que cumple con la funcionalidad que yo necesito. Pero eso debe ser analizado, de dónde proviene, eh, presenta algún tipo de vulnerabilidades que ni siquiera no la puedo incorporar directamente en el código. Eh, la puedo incorporar, pero la tengo que analizar. Y después el tema de las funciones inseguras, ¿no? Hoy en día las APIs es muy común, se usan cada vez más en la parte web, y está repleto, lleno de funciones que son inseguras, que se pueden manipular los parámetros y poner código, inyectar lo que se llama inyectar código, recibir respuestas de servidores que no serían las que tendría que proveer según el funcionamiento de la aplicación. Y bueno, que también muchas veces acá se ponen algunas, ¿no? Como sería el Stay Safe, pero son todas cosas que son, obviamente esto apunta más a los desarrolladores, pero estamos en el año 2019 y todavía se siguen usando funciones inseguras de hace más de o casi una década. Y simplemente a veces porque no se analizan, no porque sea el desarrollador no lo sepa, pero las sigue utilizando, o estaba en el código de alguna herramienta o librería que incorporó a la aplicación y no se dio cuenta. Por error u omisión se incorporó al código de la aplicación y ahora la tenemos y es un vector de ataque. Y bueno, y acá viene justamente lo que estábamos hablando antes, que es una de las cosas más importantes, que es el análisis estático de lo que es el código fuente de la aplicación. Y es importante, obviamente, utilizar diferentes herramientas, o si la gente está capacitada. Mucha gente hace cursos de lo que se llama esto, análisis de código seguro, y es siempre bueno con una solución a nivel software, pero eh, lo puede hacer una persona como pueden utilizarse herramientas. Una de las que nosotros a veces ofrecemos se llama Veracode, pero hay muchas que uno puede hacer de análisis estático y dinámico. Depende el lenguaje también en el que esté programando y la arquitectura del servidor. Y después viene el tema de la fase de la comprobación. Acá se incorpora también en la parte dinámica, en el análisis dinámico, porque ya tenemos la aplicación corriendo. A veces, o muchas veces se tienen que hacer los dos. A veces se hace el dinámico como para revalidar que tenga, que lo que haya visto en la parte estática esté subsanado. Y, por ejemplo, acá en el proceso de Microsoft hay herramientas que cuando están ejecutándose la aplicación, se llama App Verifier. Se puede, junto con otro tipo de metodologías y técnicas, lograr un buen análisis de las posibles vulnerabilidades que pueda presentar en las pruebas de seguridad, ¿no?, en la aplicación. Bueno, y después, casi terminando con el proceso, tenemos lo que serían sí, las pruebas que habíamos hablado anteriormente, lo que se llama el penetration test,
o las pruebas de intrusión externas, internas, pero es importante que se pueda analizar toda en forma dinámica, digamos, la aplicación para que no sea solamente enfocarnos, por ejemplo, oh, quiero ver si tengo una inyección de SQL o una inyección de comandos. Porque muchas veces, durante el análisis, se puede llegar a provocar, a veces eso se llama fuzzing, o, o- y a lo que apunta es crear también como poner a prueba la aplicación de formas anormales, ¿no? Entonces, a ver qué pasa. Me arroja errores, se cae, me devuelve información de la base de datos, dónde está, por ejemplo, a veces pasa que le hago un fuzzing o le hago una prueba a ver cómo se comporta con este tipo de información que yo le mando y me devuelve un error en el que se muestra todo el camino, digamos, en donde el desarrollador está instalada la aplicación, la tecnología que está usando. Eso es muy común, que sería un adecuado manejo de los errores. Y bueno, y es información muy valiosa al momento de tratar de explotar o alguna vulnerabilidad, porque yo ya sé con qué plataforma o tecnología estoy manejándome o estoy lidiando, ¿no? Y después tenemos el tema, obviamente, Microsoft apunta a una revisión de los modelos de riesgos y la superficie de ataque porque eh, tal vez eso, está bien, estoy tratando de subsanar las vulnerabilidades, estoy tratando de aplicar todo lo que es el aspecto de seguridad dentro del desarrollo, pero también me puedo estar desviando un poquito de los requisitos y diseños en sí de la aplicación, ¿no? Entonces, obviamente, hay que tratar, por eso a veces un poquito difícil, ¿no? Fusionar o hacer coincidir eh, los dos aspectos. Si yo tengo que hacer un modelo de riesgos y ver la superficie de ataque de la aplicación y necesito modificar algo porque esto representa una vulnerabilidad, supuestamente lo lógico sería que lo haga, pero también cómo afecta eso al funcionamiento y al rendimiento de la aplicación. Y eso implicaría también modificar algún tipo de funcionalidad en la aplicación, porque yo digo, esto me presenta o es inviable porque me presenta todo este tipo de vulnerabilidades o este tipo de superficie o este tipo de vector de ataque, pero el cliente o el negocio pidió que esto esté presente en la aplicación. ¿Cómo hago para que se pueda implementar de una forma segura y si es viable o no? Entonces eso va a traer algún tipo de revisión o cambios si es que realmente se presentan nuevos vectores de ataques o un vector de ataque con esa implementación específica en la aplicación. Y después, bueno, viene lo que sería el lanzamiento con el plan de respuestas a incidentes, ¿no? Y obviamente acá lo que apunta es eso, ¿no? Tenemos que designar, acá ya tiene que haber un plan, no es que uno va a levantar el teléfono y va a empezar a llamar a todo el mundo, ya tendría que haber personas dedicadas de cada sector, no importa, o sea, tu rol, la parte de desarrollo, de seguridad, de la parte del negocio, la parte de, o sea, sí, depende de los sectores, si es servicio al cliente, todos tienen que estar envueltos o involucrados en esta etapa, pero alguien tiene que estar designado, que haya un equipo que obviamente tenga eh, un rol, porque como decía antes, si yo tengo servicio al cliente y mis clientes usan mi sitio web o mi aplicación y puede haber algún tipo de información que se haya divulgado en forma involuntaria o no, depende del incidente de seguridad, yo tengo que saber cómo se lo comunico a quién, si se comunica en qué tiempo, o sea, hay muchas cosas para considerar ante un incidente de seguridad. Sobre todo si también involucra por ejemplo, a un vendedor de algún producto que yo esté usando y necesite reunirme con ese vendedor, decir, tu software es el punto o el vector de ataque porque lo utilizamos en nuestro sitio o nuestra aplicación, ¿no?
se hace una revisión de seguridad final, que obviamente es una inspección a fondo de la aplicación, y tampoco tiene que estar la parte de seguridad y todo, y obviamente apuntamos a lo mismo, asegurar la parte de seguridad y privacidad, pero no es solamente eh, volver a hacer todo lo anterior que no se hizo, o me olvidé de hacer algo, o bueno, sí, no, vamos a tratar de vulnerarla y después le ponemos los parches o de seguridad o aplicamos esta solución. Básicamente es volver a analizar cuál es el riesgo o el modelado de riesgo que tengo, si hay algún tipo de, de resultados que surgieron de las etapas anteriores que hay que volver a revisar, no sé, algunos errores o potenciales elementos de la aplicación que pueden ser inseguros, y bueno, lo revisamos después en la etapa final. Como puede haber quedado algunos elementos pendientes, este es el momento, digamos, de revisar todo eso y decir, bueno, tenemos o no tenemos, o cuál es el riesgo final o en qué posición de seguridad estamos, ¿no? Y acá, en esta etapa, la que le sigue es el lanzamiento o archivado, en la que generalmente se dice RTM, RTW, si es web, y es básicamente la finalización de este proceso en el que, aparte de haberse hecho todo, las revisiones de seguridad y otro tipo de controles, se ha cumplido con todos los requisitos de seguridad y la aplicación eh, está en un estado de funcionalidad óptimo según los requerimientos iniciales, ¿no? Y, y bueno, y después, siempre considerando la parte de la privacidad, siempre el inspector o la persona del asesor de seguridad o la persona del ambiente del departamento de seguridad es el que tiene que asegurarse que por lo menos estemos en un nivel de privacidad y de requisitos de seguridad óptimos para que después se pueda liberar o se pueda liberar, sí, publicar la aplicación. Y esto es así. Creo que estamos bien con el tiempo, más o menos un poquito más. Sí, estamos bien, Em, Martín. Dale, no hay problema. Estamos bien. Está bien. Está bien. Bueno, acá esto es a grandes rasgos. Nosotros generalmente dictamos esta parte más orientada a los desarrolladores, pero es importante que la parte de seguridad tenga en cuenta estos controles, porque estos son los mismos controles o los controles que un desarrollador tendría que tener en mente cuando está desarrollando la aplicación, ¿no? Que es parte de lo que sería incorporar seguridad al ciclo de vida de desarrollo de las aplicaciones o de software. Y que son este tipo de requerimientos o controles también. Nosotros decimos requerimientos o controles como quieran catalogarlos. La parte de seguridad o el ambiente o el departamento de seguridad tendría que estar realizando estos controles a sus desarrolladores. Ellos lo tendrían que tener incorporado en su metodología de trabajo. Pero yo como persona de seguridad tengo que eh, llegar o llevar a cabo los mismos controles para saber de que realmente se están cumpliendo en cada etapa del ciclo de vida, que son los requerimientos de arquitectura, pero esto no es exactamente lo mismo que, eh, que un desarrollador hizo al principio cuando se analiza el desarrollo de. Acá ahora les vamos a ver un par de ejemplos para que tengan en cuenta. Esto todo apuntado a la seguridad, ¿no? Requerimientos de autenticación, de manejo de sesiones, los controles de acceso, la validación de los datos de entrada, criptografía, manejos de errores y revisión de registros, requerimientos de protección de datos, seguridad en las comunicaciones, configuraciones de seguridad en lo que serían las comunicaciones web y eh, configuración, y hay otros que básicamente no entran en ninguna categoría en específica, pero vamos a ver algunos para que se den una idea de lo que estamos hablando ahora, que no es exactamente lo mismo
que lo que hablábamos de las etapas del ciclo de vida del desarrollo de aplicaciones. Que justamente el objetivo que es una arquitectura de seguridad en el software que vamos a crear. Un ejemplo o uno de los controles, hay muchos, pero eh, vamos a mostrar algunos para llegar bien con el tiempo, es que todos los componentes de las aplicaciones sean identificados y que todos únicamente se pueden acceder o se tienen lo que se necesita tener. Y uno dice, sí, es sentido común. Como todos sabemos, el sentido común es el menos común de todos los sentidos, pero parece mentira, a veces uno, cuando crean las aplicaciones, dejan componentes que no se necesitan, que no son requeridos por la funcionalidad en sí, y bueno, obviamente eso va a presentar un vector de ataque. Básicamente es lo que la filosofía es, yo solamente tengo que poder presentar o el usuario tiene que ver solamente lo que necesita ver en la aplicación. No hace falta dejar código extra, páginas extras, links que me lleven a otra parte de la aplicación si no son requeridos para la funcionalidad en sí de la aplicación, ¿no? Y después la separación en la arquitectura de la aplicación de las diferentes capas, ¿no? O sea, tenemos la de presentación, digamos que es lo que ve el usuario, la base de datos, si hay una base de datos o no, comunicaciones a otros servidores, después cómo lo segmentamos, dónde colocamos, por ejemplo, ese servidor web, es en la zona demilitarizada, que se conoce como DMZ, es interna, se puede acceder nada más que por VPN, hubo otro tipo sí, generalmente o es externa o es interna, pero depende de qué lado se la ponga, ¿no? Si hay o no firewalls, reglas de acceso, generalmente a veces se definen con ACLs, ¿no? Y bueno, o grupos de seguridad. Si no está obviamente dentro de mi compañía el servidor y está, por ejemplo, en la famosa nube, ¿no? Los requerimientos de autenticación. Esto es justamente empezar no solo configurar la aplicación con los menores privilegios necesarios o que requiera para que funcione, sino también los usuarios. Y esto es muy común porque me acuerdo en muchos casos, pero uno era que yo pude acceder a una aplicación web en uno de nuestros test de introducción a una compañía y era un simple sitio web de consultas de la compañía, tenía un blog de WordPress pero no, por alguna razón alguien decidió o le dijeron que era buena idea configurar la aplicación web con los máximos privilegios, era un servidor de Windows, y el solo acceder, pudimos comprometerlo porque tenía fallas de seguridad, teníamos el más alto privilegio que se llama System en ese servidor. Y necesariamente, porque una aplicación que no tenía información financiera, por suerte, no hay ninguna razón para que una aplicación web tenga que estar corriendo con semejantes privilegios, porque la funcionalidad ni siquiera lo justificaban. Pero bueno, alguien lo configuró en su momento así, o fue algún consejo de algún desarrollador o vendedor de algún producto, y así quedó, y eso fue, digamos, el mayor problema para ellos. Porque cuanto menos privilegios tenga, sí, puede ser que tenga una vulnerabilidad, pero la superficie o el impacto final se reduce dramáticamente si no tengo a dónde ir o qué más hacer, ¿no? Entonces, también verificar qué es lo que estoy exponiendo. ¿Necesita estar autenticado o no esa página o ese formulario o esa sección de la aplicación? Lo que es público tiene que ser público. Lo que tiene algún tipo de carácter privado o que pueda llegar a divulgar algún tipo de información, que volvemos al tema de la seguridad y la privacidad, como lo vimos anteriormente, tiene que tener autenticación y que tiene que ser robusta. Y obviamente que todos estos controles sean del lado del servidor. Como les decía anteriormente, si yo como usuario puedo manipular mi nombre de usuario y decir que en vez de ser MD soy admin o administrador, entonces el servidor no está validando ese acceso, ¿no? O lo está validando, pero la implementación está mal hecha.
Y entonces es muy importante que la autenticación siempre sea validada y no que sea un script o un código corriendo, por ejemplo, en el navegador del usuario, ¿no? Y bueno, una cosa parece que es básica en este año que estamos corriendo, en el año 2019, pero todavía sigue ocurriendo que uno a veces quiere cambiar la contraseña, como les daba el ejemplo anterior, o se divulgue información, o simplemente diga, ok, deme su nombre cuando quiero crear la nueva contraseña, no me pide, por ejemplo, mi contraseña anterior. Así valida que yo realmente sé, o sea, soy quien digo que soy. Y eso ocurre eh, mucho y sorprende un poco, pero bueno, todavía hoy en día no pide este sistema de pedir la contraseña antigua, poner la nueva confirmación. Entonces, así como se hace generalmente en Windows, cuando uno se quiere cambiar la contraseña, tendría que ser una implementación segura de este tipo, ¿no? Estas no lo había mostrado todas, pero estas son otras cosas que son muy comunes y que es increíble. Todos recordarán el caso de Equifax y verás que si bien el incidente de seguridad fue debido a, para dar un ejemplo, ¿no? Esto lo veo todos los días, casi todos los días en todas las aplicaciones que analizamos. Si bien fue una vulnerabilidad web que le explotaron para poder acceder a los servidores, el portal de, por ejemplo, de Equifax, o no, Veraz, que es del grupo Equifax en Argentina, para ingresar como administrador y semejante información sensible, el nombre de usuario era admin y la contraseña era admin, ¿no? Y para una empresa de ese tipo, con que maneja esa información tan sensible, es increíble, pero bueno, ese fue un hallazgo terrible, ¿no? Em, que tengan preguntas de seguridad para autenticación, que no las pueda usar el usuario, o sea, que no las pueda determinar el usuario, que sean predeterminadas y que sean suficientemente fuertes, ¿no? Que no me pregunten en qué año nací, que no digan cuándo es mi cumpleaños o el nombre de mi mascota, ¿no? Parecen obvias, pero hace 2 días vi exactamente este problema en otra compañía y dejaban que los usuarios básicamente digitaran o tipearan sus preguntas y pusieran cualquier tipo de respuesta, cosa que es una metodología muy insegura porque ni siquiera eran ni preguntas complejas ni respuestas complejas. Eh, y bueno, y también que no se permitan, por ejemplo, contraseñas como password, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, esas cosas que, bueno, se siguen viendo y que lo ideal es que se pueda usar el famoso multifactor de autenticación o el 2FA o el doble en el que se- se- con esto obviamente buscamos prevenir esos ataques de fuerza bruta de nombre, usuario y contraseña, ¿no? Agregamos un tercer factor que le da una robustez y una mayor seguridad al proceso de autenticación. En el manejo de sesiones, lo importante es, no, el ataque más común es el robo de los famosos cookies o los ID de sesión, eh, y que obviamente que sí esto pasa mucho y sorprendentemente lo vemos mucho en las entidades financieras que uno entra al sitio de home banking o si quiero manejar algún tipo de acciones o valores, no se cierra la sesión, no caducan, no se vence por tiempo o inactividad y entonces obviamente cualquiera puede tomar esa cookie o ese ID de sesión, ponerla en su navegador con extensiones, eso es algo sumamente sencillo de hacer, esos manejadores de cookies y pongo la de cookie del otro usuario, lo digo así en forma simplificada, ¿no? Y soy ese usuario, ¿no? Eh, y que obviamente para cerrar la sesión, como me pasó en una aplicación web, estaba el botón cerrar sesión, pero le daba clic ahí, no me cerraba la sesión. Y la cookie persistía y mi ID de sesión persistía en el navegador. O sea que quedó almacenado y la aplicación simplemente no me dejaba, y era una aplicación financiera de un banco, no me dejaba cerrar mi sesión y eliminar esa información almacenada, ¿no? O sea que hay un error en la implementación del cierre de sesión. Los controles de acceso, que justamente lo que hablamos al final, no puede ser que los usuarios
o sea, obviamente darle el privilegio mínimo, pero que no puedan pasar a otro sector de la aplicación en la que se requiere un privilegio mayor, que no puede manipular ninguno de los parámetros de la aplicación en la que lo dirige a un sector o le da un privilegio como otra cuenta, ¿no? Y que obviamente puede impersonar otro o hacerse pasar por otro usuario o elevar sus privilegios. La variación de dato de entrada, esta es la más común de todas, creo que, y la que se sigue viendo hasta hoy en día, sorprendentemente. Está el OWASP, ¿no? El top 10 de las vulnerabilidades. Desde el 2013 hasta el 2017, obviamente cambiaron el top 10, pero todavía las de cross-site scripting o inyección de SQL sigue siendo en las principales, o inyección de comandos. Y bueno, pasaron tantos años y sin embargo siguen estando presentes en la mayoría de las aplicaciones. Entonces, básicamente esto es, nunca, hay un dicho en seguridad que es nunca confiar en el input del usuario. Entonces, con ese concepto, yo tengo que, si tengo un campo que me acepta números y lo único que un usuario puede ingresar es 5 números porque es su clave, bueno, yo tengo que hacer el código una validación de solamente se pueden colocar números, ningún carácter especial, ninguna otra cosa y que son 5 nada más. Pero no solo el lado del cliente, ¿no? Porque eso a veces se implementa del lado del cliente en el navegador, que se valide en el servidor también. Y entonces de esa manera no hay forma de inyectar otra cosa que no sea 5 números en ese campo de la aplicación, ¿no? Y en el caso de lo que sería SQL, bueno, que esté todo predeterminado, lo que serían los procedimientos y las consultas, que un usuario no puede inyectar su propia, agregarle, ¿no? Que eso sería la inyección de SQL en un campo determinado o en un parámetro, agregar su propia consulta y manipular la base de datos o el servidor de SQL, ¿no? La criptografía, bueno, parece, parece elemental como todo, pero muchas veces se sigue utilizando en los ID de sesión o en el tipo de algoritmos o cifrados, siguen usando versiones viejas que ya son, que se demostraron vulnerables, o por ejemplo, el ID de sesión corresponde a, supongamos, sea la fecha, la hora y mi nombre de usuario, un ID de usuario. Y todavía eso se sigue utilizando. Entonces es muy fácil de predecir, solamente mirando el tráfico de la aplicación y de generar mi propio ID de sesión sin ni siquiera tener que estar autenticado, ¿no? Uno trata de evitar ese tipo de ataques. Y después, idealmente, los algoritmos criptográficos que utiliza la aplicación tendrían que estar conforme a una norma como puede ser FIPS 142 o algo equivalente, pero ese es el ideal, pero con que sea algo, bueno, algoritmos que sean probados en la industria, en el campo como seguros y que sabemos que no presentan vulnerabilidades o fallas, digamos, que se han detectado con el tiempo, es suficiente, pero bueno, este es el principal objetivo. El manejo de errores y lo que sería la revisión de registros o los logs, ¿no? Es muy común lo que le decía de los errores que uno cuando hace ese famoso fuzzing o pruebas, digamos, de estrés a la aplicación, ciertas aplicaciones le arrojan un código de error en el que ya me dice todo, que está usando la base de datos de Microsoft, que la versión es 5.0, por ejemplo. O sea, me está dando una cantidad de información que no tendría que estar en el presente en el primer lugar, porque yo ya sé ahora que si quiero probar una vulnerabilidad de inyección de SQL, tengo que hacerlo pensando o con comandos para la base de datos de Microsoft, que de otra manera yo no sabría cuál tengo atrás. Entonces no es lo mismo porque todos los posibles comandos o las posibles pruebas que haga, si no sé la base de datos con la que estoy lidiando, no siempre me va a dar éxito y no es tan fácil detectar si es vulnerable o no, más allá de que lo sea o no. Entonces, verificar todos los logs, todos los registros de seguridad, tienen que estar protegidos.
Esos logs generalmente tienen que ser mandados fuera del sitio, en algún servidor o data center o en alguna nube, pero tiene que estar, que haya una rotación, obviamente, y alguien los tiene que revisar, porque si no estamos revisando los logs de seguridad, yo sé que no es algo fácil, pero si no estamos verificando que hay intentos fallidos de autenticación 10.000 veces por día que provienen de este usuario o de esto, no sé, o en esta aplicación o en la otra, bueno, obviamente ni siquiera me estoy anticipando a un posible incidente de seguridad. La protección de datos, esto siempre volvemos al mismo tema de no solo seguridad, sino privacidad y cumplir con ciertas regulaciones. Eh, Muchas de las empresas tienen que cumplir con regulaciones como PCI, y fíjese que es lo mismo, ¿no? Es cifrar la base de datos, que el otro día lo vi en un penetration test, justamente una base de datos de usuarios, y yo tuve acceso a la base de datos por una vulnerabilidad, pero en la base de datos cualquiera podía leer el nombre de usuario y las contraseñas y las preguntas de seguridad de esos usuarios. Estaban en texto plano. Y eso no tendría que ocurrir. Eh, Porque de última, si yo puedo hacer una inyección de SQL y extraer la base de datos, si la información está cifrada, obviamente no me sirve de mucho. Pero verificar, obviamente, que, que las aplicaciones o los servidores que tengan información sensible o tengan que cumplir con una regulación más, obviamente con más razón, utilicen algoritmos cifrados buenos, fuertes. Acá un ejemplo que cita es el AES 256, pero que estemos orientados a eso, ¿no? Y que esto es algo muy elemental, pero sigue ocurriendo hoy en día que si uno envía un dato a un servidor, como sea nombre de usuario y contraseña, todavía hay algunas aplicaciones que lo envían en la URL, en el método GET, una petición GET, y eso y inclusive por HTTP, no ni siquiera HTTPS, que sería por lo menos una capa mayor o agregada de seguridad. Y por el ID de sesión, muchos siguen enviándola en el parámetro en toda la URL, así que eso está expuesto a otro tipo de ataques como robo de sesión o cross-site scripting, y puedo robar esa ID de sesión. Entonces, en este tipo de control lo que estamos buscando es prevenir esos ataques o vulnerabilidades, ¿no? La seguridad en las comunicaciones, esto apunta específicamente a lo que hablábamos antes, HTTPS. La mayoría ahora de las aplicaciones tienen incorporado el TLS, pero todavía seguimos viendo formularios de autenticación que no están usando el certificado, por ejemplo, correcto, actualizado, que sí estén forzando a la persona a que se redirija, por ejemplo, a HTTPS, por más que ellos hayan solicitado en HTTP la página, ¿no? El famoso HSTS, que lo que hace es un encabezado, un protocolo que hace forzar a transmitirse todo por justamente HTTPS. Todavía no está realmente implementado en la mayoría, pero se está adoptando bastante bien, ¿no? Y después, obviamente, que haya un mecanismo de validación de estos certificados, porque muchas veces vemos cómo se van venciendo los certificados a la mayoría de la gente, no, las compañías no le parece un problema mayor, pero sí, porque yo puedo engañar a un usuario, y si lo redirijo a un sitio malicioso que es un clon, una copia del sitio original, y obviamente no voy a tener un certificado válido, o no hace falta que lo tenga, el usuario, al final, el usuario de la aplicación, no sabe distinguir entre el sitio legítimo y el sitio malicioso. Así que es máximamente probable de que le caiga, digamos, en mi intento de atacarlo, redirigiéndolo, por ejemplo, explotando alguna vulnerabilidad o simplemente mandándole un link malicioso eh, a mi sitio web malicioso, porque total es exactamente igual que el otro, que los dos no tienen un certificado válido, así que no va a poder distinguir que está en el auténtico o no.
Y esto, bueno, es un poquito de lo que serían los métodos de HTTP, que todavía hay aplicaciones que usan métodos peligrosos que ya no se usan, no se tendrían por qué utilizar, como trace, put y delete, que esto put y delete es o agregan código o borran de la aplicación, cosa que es un gran riesgo y tendrían que estar directamente inhabilitados en la aplicación. Y bueno, el tipo de contenido, todo esto tiene muchas veces que ver con que hay ataques que uno puede interceptar el tráfico y cambiar o hacerle creer a la aplicación que le estoy enviando eh, algo en HTML y yo sobre la marcha le cambio a otro tipo de contenido y puedo inyectar, eh, como puede ser código PHP, lo que sea, ¿no? Todo esto tiene que estar siempre validado del lado del servidor. Los requerimientos de configuración, esto es básicamente lo que hablamos antes de la separación, de la verificación entre que los diferentes componentes de esta aplicación tengan, primero que estén configurados correctamente, que no haya ningún elemento o página de prueba o que se hayan olvidado, que hayan dejado por alguna razón, que pueda ser vulnerable, y cómo se comunican los diferentes componentes. El servidor con la base de datos, que sea siempre sobre un canal cifrado, con una cuenta que necesite solamente los mínimos privilegios requeridos, no hace falta que sea system o el administrador de la base de datos, y que obviamente haya una, una autenticación robusta, ¿no? En lo posible, generalmente se hace con autenticación de Windows, pero bueno, que sea una autenticación robusta entre los diferentes componentes. Y los otros requerimientos son diferentes, se refiere a diferentes tipos de ataques que no entran dentro de los otros de validación y todo, pero, o por ejemplo de input, pero sí es revisar que no haya fallas lógicas en el código, eh, los famosos backdoors o códigos insertados en las aplicaciones que abren una puerta para poder ingresar o vulnerar, y otro tipo de ataques en las que por ejemplo, uno puede redirigir a otra página maliciosa, lo que sería, ¿no? Un redirigimiento eh, que se puede insertar en algún parámetro, inyecciones de comando, el sistema operativo, inclusión de archivos remotos, eso todavía se ve. Y son vulnerabilidades viejas o ya conocidas, pero a veces se escapan y todavía, más que todo la inclusión de archivos locales todavía se ve mucho que dentro de un parámetro que, por ejemplo, carga un documento, ¿no? Para decirles rápidamente, el ejemplo es, no sé, yo tengo una página en la que uno puede ver documentos. Entonces, cada vez que digo, bueno, quiero ver el documento de auditoría del año 2019, me carga el PDF que está almacenado en el servidor. Muchas veces eso corresponde a un parámetro y ese parámetro se puede manipular y en vez de pedirle que me muestre el PDF de ese documento del año 2019, le puedo decir, cargame o mostrame en la página web, no sé, el archivo de configuración que tiene el nombre de usuario y contraseña a la base de datos, por ejemplo. Y eso muchas veces funciona y es una vulnerabilidad muy común. Así que todos estos diferentes requerimientos no nos olvidemos de todos estos tipos de ataques que aunque parezcan anticuados, siguen existiendo y son cosas para tener en cuenta. Todos los parámetros hay que validarlo en una página y no importa, o sea, no enfocarnos nada más en inyección de SQL o si le puedo hacer un cross-site scripting, algo que se ejecute del lado del cliente, también se puede hacer y explotar vulnerabilidades en el servidor o en el sistema operativo, ¿no? Y bueno, esto es más o menos, nos referimos a estos documentos de OWASP, que es la guía de pruebas de seguridad y de verificación de seguridad de las aplicaciones.
que es, obviamente tiene muchos más controles, pero esto obviamente eh, es resumido para tener un buen entendimiento de lo que sería el panorama de seguridad e incorporarlo en el desarrollo de las aplicaciones. Y eso es todo. Si hay alguien que tenga alguna pregunta, me quedo atento. Sí, si hay alguna pregunta, muchas gracias, Martín. A ver, chicos, no sé si tienen alguna pregunta, está el panel de preguntas en las cuales pueden colocar sus cualquier duda que tengan, ¿no? Aunque Martín creo que has hecho una explicación bastante buena y bastante detallada, digamos, de cada uno de los controles que uno debe tener en cuenta, ¿no? De repente por ahí se me podría bueno, podría yo hacer una pregunta, como por ejemplo, digamos, relacionada al tema de que las personas que están, que contratan servicios, obviamente, de desarrollo, o sea, por dónde podrían comenzar de repente a exigirle a estos proveedores de desarrollo que que en este caso cumplan con ciertos tópicos, ¿no? O sea, no sé, una política, o sea, o por dónde comenzar, o sea, cuál es el paso inicial, digamos, en este caso, para asegurarse de que ese tercero haga un desarrollo seguro, ¿no? Podría soltar esa Sí, pregunta y rápidamente. sí, para mí que eso es muy común y me pasó a mí cuando trabajaba en la empresa anterior como analista, que muchas veces se recurre a terceras partes para el desarrollo y eh, nadie le pregunta, o no es que nadie, pero se olvidan de consultarle, si bien el desarrollador puede ser un experto en ese lenguaje o en eso que uno quiere desarrollar, ¿no? ¿Qué tipo de capacitación previa tienen? ¿Dónde trabajar? O sea, más bien como pedirle un currículum, porque el desarrollador puede hacer una aplicación hermosa y funcional, pero como pasó a mí, ver que si bien la aplicación era muy buena y bien implementada, no tenía, digamos, problemas en su funcionalidad, sí tenía terrible cantidad de vulnerabilidades y eran todas estas, inyección de SQL, cross-site scripting, o sea, tenía casi todo el top 10 de OWASP. Y uno justamente eh, no se olvida en el momento de contratar a eso, de decir, bueno, a ver cuántos desarrolladores tienen, qué tipo de formación tienen algún tipo de desarrollo de seguridad, hacen auditoría. Es lo mismo que nosotros haríamos en forma interna, pero yo lo haría en forma externa. Ustedes escanean un código estático, en forma estática su código, dinámica, tiene herramientas, las usan o no, cuáles tienen, porque uno a veces, porque uno le pueden decir sí, todo que sí. Bueno, a ver, por favor, muéstrame, mándenme un documento de cuál es su etapa de desarrollo, qué tipo de metodología usan, la ágil, la tradicional. Cuando uno empieza a hacer esas preguntas, uno ya se da una idea de si realmente es un equipo de que no necesariamente tienen que ser expertos en seguridad, pero que tienen por lo menos incorporada esa metodología en mente cuando van a desarrollar esa aplicación. Y eso me parece fundamental, es como si fuera una entrevista de trabajo para tomar a un nuevo empleado. Para mí tiene que ser tan rigurosa. Y ya, perfecto, Martín. Entiendo que digamos que tú también me comentas esas cosas porque tú también estás por el otro lado, ¿no? De repente cuando te han contratado algún servicio de revisión o algo, también te han pedido ciertas cosas, entonces también esto que me comentas es basado en una experiencia propia que tú has tenido, ¿correcto? Sí, sí, y como nos ha pasado con estas aplicaciones que es de una compañía, ¿no? Muy grande, multinacional, pero por alguna razón, no sé, nunca me la dijeron, esto es un ejemplo práctico, contrataron a un grupo de una compañía pequeña, ¿no? De desarrolladores que tenían experiencia en aplicaciones móviles. Y bueno, hicieron una aplicación móvil más bien interna, pero estaba expuesta, era pública, uno la podía buscar, por ejemplo, en el App Store de Apple o del Google Play Store y la aplicación estaba llena de vulnerabilidades, pero cosas muy elementales como exponer los logs de autenticación y de ingresos o de las sesiones. Yo podía enumerar a todos los usuarios, sabía a qué hora me mostraba, sin autenticación, esto estaba expuesto. La hora que habían ingresado el usuario, a la hora que había cerrado la sesión,
después, bueno, obviamente la fecha y todo, el privilegio que tenía ese usuario. Entonces, para mí eso, obviamente es una falla terrible, pero no sé, yo no audité a esa compañía, pero para mí que ahí alguien dijo, bueno, estos saben hacer esta aplicación, hacen lindas aplicaciones móviles, pero se olvidaron de la parte de seguridad y el punto débil de ellos en ese test de intrusión fue la aplicación web, porque me dieron la aplicación móvil, me dieron una cantidad de información terrible para poder llevar a cabo otro tipo de ataques, por ejemplo, ¿no? Más allá de la divulgación de información interna. Correcto. Y te hago una última pregunta ya para cerrar, porque bueno, creo que has hablado bastante, nos hemos entendido, no hay ningún problema que nos atengamos, porque en realidad digamos, para nosotros también un gusto tenerte y que puedas compartir tu conocimiento. Pero yo te digo un poco ya en mi experiencia, ¿no? En alguna parte me ha pasado de que viene un desarrollador o un negocio, perdón, un área de negocio que me dice, oye, ¿sabes qué? Vamos a hacer un desarrollo, ¿no? De tal aplicación, ¿no? Y es bajo una metodología ágil, correcto. Entonces, en algunos casos Sí, me ha tocado de que te dicen, oye, pásame tu metodología de trabajo. No, es que somos, como al ser, trabajar de manera ágil, nosotros no tenemos una metodología. Entonces, en tu experiencia, ¿cómo abordar ese punto? ¿No? O sea, ¿cómo tú agarrarle y hacerle el challenge a estas personas que te dicen, oye, no, porque como trabajo metodología, yo voy en la marcha, voy trabajando estos temas, ¿no? Entonces, un poco me gustaría saber cuál es tu apreciación de esta parte, ¿no? No sé si me he sí, dejado ahora entender. ese sería sí, pero ese sería un externo o contratado o No, no, un sería externo, un externo. nuevo. No estoy hablando una persona que viene a hacer un desarrollo de alguna aplicación de negocio y obviamente como parte de desarrollo, bueno, entra seguridad pues a pedirle ciertas cosas. Entonces viene, no sé, pues Pepito SA y te dice, oye, pásame tu metodología. No, es que lo que pasa es que yo bajo mi enfoque de desarrollo de metodologías ágiles, yo no tengo una metodología. Me ha pasado, ¿no? O sea, me ha pasado, te lo comento, ¿no? Entonces, Sí, sí. entonces, Yo dime, te escucho. Sí, no, yo voy a volver para atrás porque yo utilizaría, para mí, o sea, ustedes pueden utilizar sobre todo el OWASP, el Application Security Verification Standard, lo que tiene es, también se puede uno descargar en formato CSV, ¿no? Tipo, y después se puede convertir en Excel. Es justamente como un archivo de controles. Entonces uno puede crearse que lo hicimos para una compañía, le creamos una especie de framework de control, ¿no? Una metodología de trabajo. Porque si esa persona no sigue una metodología, que eso es un desafío muy grande, porque si no, uno básicamente tiene que decir, bueno, entonces no trabajo con ustedes, pero a veces Claro. uno lo necesita. Ajá. Lo que sí, yo puedo hacer estos controles que vimos, yo puedo implementar mis controles y digo, está bien, no tiene una metodología de trabajo, pero desde ya te aviso que nosotros tenemos una metodología de trabajo, tenemos un framework, vamos a hacer este tipo, o sea, de controles, vamos a ir avanzando para asegurarnos que lleguemos. Entonces yo le impongo a él una metodología, él que siga trabajando su metodología, que siga haciendo Correcto. su, porque es muy difícil cuando es externo, es muy difícil internamente, Sí, sí, sí. por eso nos consultan tanto. Imagínense obligar a una tercera parte, que encima uno la Exactamente. necesita, a conformarse a un framework o a una metodología. Bueno, no la tiene, bueno, eso ya es un problema, pero ¿cómo lo necesito? Sí, lo necesito. Ahora entonces, bueno, yo voy a ser el que lo voy a guiar a él y le voy a aplicar estos diferentes controles, ¿no? Por lo menos para reducir dramáticamente o significativamente la superficie de ataque. O sea, y bueno, obviamente, idealmente esa persona tendría que tener por lo menos una capacitación de seguridad, pero si no Correcto. la tiene, yo lo voy a ir guiando y me voy a asegurar de que por lo menos lo que esté haciendo, Ujú. y le voy a pedir, dame una muestra, por ejemplo, dame una evidencia, o sea, y así ellos también se van a sentir presionados, pero en el buen sentido, Ujú. de trabajar acorde a una metodología, si no la tienen, pero con una mentalidad de seguridad. Esas serían lo más fácil de implementar sin chocar ¿no? con la persona que sí necesito para que me ayude a desarrollar esta aplicación, ¿no? Correcto. Martín, y te hago una última pregunta que me ha pasado una persona que ha participado de la charla. Enrique Ugas me dice respecto al el cross-site scripting, cuáles son las mejores prácticas para evitar bugs en los desarrollos de software y cómo verificarlos en el ambiente de certificación o herramientas a utilizar. Eh, sí, justamente para mí la primera metodología es, bueno, yo tenía un ejemplo que lo vi en otra
en otra charla más específica para los desarrolladores, pero es, no, primero, validar solamente si uno, como decían, si uno tiene que ingresar, por ejemplo, porque el cross-site lo que hace que es, en el output, lo que sería lo que se muestra al usuario, eh, hay una relación entre lo que ingresa y lo que se muestra en la página web. Si hay un campo que me pide ingrese su nombre y la aplicación me responde, hola Martín, bueno, yo tendría que poder ingresar nada más Martín. Si yo puedo ingresar a Martín y después los diferentes caracteres especiales que se usan en inyección, ¿no? En JavaScript, por ejemplo, ¿no? Ujú. Todo eso se tiene que, lo que se llama sanitizar, ¿no? O decir, validar. Se prohíben todos esos caracteres o transformarlos en lo que se llama HTML entities, ¿no? Que es el código que equivale a ese, por ejemplo, no sé, al paréntesis. En vez de permitir el paréntesis, está bien, yo como usuario voy a ingresar el paréntesis, pero cuando se refleja en la aplicación, en la página, me va a mostrar el equivalente, que es, por ejemplo, sería porcentaje 20, ¿no? Si fuera... entonces, el código HTML, o sea, las famosas entidades de HTML, es el equivalente de eso. Y entonces el código en sí no se va a ejecutar. Esa sería la principal línea de defensa. Y validar todos los campos, todo lo que se tiene que ingresar en cada campo. Es decir, yo ya tengo que decirle a la aplicación que solamente, o codificarla, que solamente se puede ingresar letras, porque si hay un campo para ingresar un nombre, nadie se llama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Claro. Entonces, validar los campos y después no permitir esos caracteres especiales que son los que se usan en código JavaScript para ejecutarse, ¿no? Ujú. Entonces, cuando se le muestra al usuario en la página, se le muestra si alguien ingresó alguno de esos caracteres, el equivalente a la entidad HTML, Ujú. que son el GT, ¿no? El porcentaje GT o punto y coma, o sea, ese tipo de código, entonces nunca se va a ejecutar el código malicioso, ¿no? Correcto. Martín, voy a abusar de tu confianza. Tengo dos preguntas más que me han hecho. Sí, Si sí, sí. tienes tiempo, mira, Víctor Rojas me pregunta, buen día, ¿con qué fallas de seguridad más comunes te has encontrado en la exposición de APIs? De APIs. Ajá, exactamente. ¿Con qué fallas de seguridad más Sí, comunes te has encontrado en esa parte de la parte de APIs, ¿no? las APIs es casi lo mismo, uno piensa que es algo más, sí, si bien son diferentes que la aplicación web, pero es exactamente lo mismo, poder manipular los diferentes campos, ¿no? Nosotros lo hacemos test con diferentes herramientas, como hay un proxy que se llama Burp Suite, está el otro que se llama Postman, que es específicamente también, por ejemplo, para manipular o lidiar con APIs. Ujú. Y siempre es lo mismo, es un campo en el que se puede ingresar, porque siempre es exactamente lo mismo, es el input, qué, qué- qué se envía al servidor y qué me devuelve, ¿no? Y se puede realizar el mismo tipo de vulnerabilidades como manipular usuarios o enumerar usuarios, eh, decirle, por ejemplo, o inyectar código, pero es básicamente el mismo tipo de vulnerabilidades, nada más que es otro tipo de comunicación y forma de lidiar en el caso de las APIs, pero las vulnerabilidades básicamente son las mismas Correcto. que en una aplicación web. Correcto. Y Ronald Cornejo nos pregunta, ya para cerrar, ¿cuál es la mejor práctica de seguridad en el uso de APIs? Y ahí estaríamos, obviamente, volvemos al mismo tema, o sea, la API tiene que estar, por ejemplo, un ejemplo de una API segura o de implementación segura fue el otro día que hicimos un penetration test, era de una API y la API uno podría enviar un email a un servidor, o sea, se ponía una dirección de email y se enviaba algo al servidor y devolvía el contenido, el servidor devolvía en el email un contenido X, ¿no? Un archivo, algo así. Bueno, nosotros pudimos, por falta de validación de esa funcionalidad, digamos, de cómo actúa o cómo interactúa con el servidor o con el servidor de email, podíamos
por ejemplo, automatizar eso y utilizarlo como spam. O sea, podríamos eh, mandar una y otra vez y enviar emails no solicitados a través de esa API y también podríamos cambiar el contenido de lo que devolvía el servidor. Era todo manipulación de los diferentes parámetros y no había nada que parara, no había nada que validara de dónde estaba proveniendo o a dónde iba a ir esos emails. No había validación ni siquiera de cuando salía ese tráfico, ¿no? Entonces, eh, siempre es volver lo mismo a los mecanismos que se implementaron. Si yo voy a permitir que la API envíe un email con contenido, bueno, tengo que validar de dónde viene o la solicitud y a dónde va. Porque yo, si puedo decirle, envíenme emails a toda esta dirección de email, estoy creando un sistema de spam gratis, digamos, y el servidor en ningún momento validó de que de un solo origen está viniendo 18.000 solicitudes de enviar todos estos mails, que no es normal, ¿no? Ujú, correcto. Ok, Martín, bueno, muchísimas gracias por tu participación. A nombre de Sysovit quiero agradecerte por el tiempo que nos has brindado y por en este caso ayudarnos con todo ese conocimiento que tú tienes respecto al, a aprender estas buenas prácticas de desarrollo seguro de aplicaciones. ¿Sí? A todos los participantes Sí, también, muchas gracias por su asistencia y bueno, estaremos comunicándoles el próximo webinar. Ya saben que este video nosotros lo descargamos, lo trabajamos y lo colgamos en los próximos días en nuestros canales de YouTube. ¿Sí? Muchísimas gracias, chicos. Muchísimas gracias, Martín. Estamos hablando. Hasta muchas luego. gracias a todos por la participación. Gracias. Hasta luego.